Hoy nos hemos propuesto conocer Sevilla de una forma diferente. Y para ello nos hemos propuesto hacer 3 retos. 1. Visitar 3 lugares cofrades de Sevilla. 2. Comer en un sitio que también sea cofrade. Y por último, ver alguna cosa típica al menos de esta bonita ciudad. Bueno, pues ya estamos en Sevilla. Ajá, y hemos aparcado en el Virgen de Luján. En el Virgen de parque. Luján, porque lo estamos leyendo. Nuestra misión no era encontrar ni 1, ni 2, ni 3, sino 3 rincones cofrades de Sevilla, Por el camino nos encontramos esta tienda que nos dio curiosidad porque la verdad que había muchísima cola. que hacían una exposición como de unos Playmobil recreando Sevilla. Que no es el objetivo de la misión, pero ya que voy, pues vengo y por el camino me entretengo. Bueno, pues ahora vamos a ir a ver, o sea, estamos en la calle Pureza, ¿no? Y vamos a ir a ver a la Hermandad de la Esperanza de Triana según nuestro guía oficial. Exacto. De aquí de El Sevilla. Edu. La Esperanza de Triana se encuentra en la Capilla de los Marineros. También se la conoce como la Reina de Triana porque tiene muchísimos devotos. Procesiona en la famosa madrugada del Viernes Santo de Sevilla. Y tiene un vínculo histórico con el gremio de mareantes y navegantes. Es por eso que tiene algunos detalles como por ejemplo el salvavidas de oro en la mano izquierda. ¿Sabréis decirnos alguno más? Te leemos en comentarios. Aún nos quedaban 2 rincones cofrades más para completar la primera misión, así que nos fuimos directos, A la capilla de la Virgen de la Estrella, también en el barrio de Triana. que procesiona el Domingo de Ramos y le llaman también la Valiente. Y es que durante la Segunda República, durante todo el conflicto político, fue la única hermandad que se atrevió a salir. Y aún nos quedaba un rincón cofrade más para completar el reto, pero a Javi ya empezaba a entrar de hambre. Si no, mirad los vídeos que estaba grabando. Tortillón, tú. Tortilla de papa. Toda la gente comiendo, ¿sabes? Me sorprende pechado. Y ahora por fin completamos nuestra primera misión, Y es que fuimos a visitar a la Hermandad de la O. que para quien no lo sepa debe su nombre a las antífonas de la O, unos retos que se realizaban durante los 7 días previos de Navidad y empezaban por Oh Sabiduría, Oh Emanuel, Oh. Que procesiona el Viernes Santo tarde, fue la primera hermandad trianera en cruzar el antiguo puente de Barca para realizar su estación de penitencia. Y ahora comienza nuestra segunda misión, encontrar un sitio cofrade donde comer y de paso, ¿por qué no?, ver un poquito Sevilla. Estamos en el puente de Triana y hace mucho poquito, ¿verdad? Sí, yo el mejor día para venir de negro. Heladito, me he puesto de negro porque tengo un frío que me muero. La misión 2 también la completamos y es que fuimos a Matacandela. Una taberna de alimentación cofrade que pone típica comida sevillana. La comida la verdad que está muy rica y estaba lleno, no me quiero imaginar cómo se pone esto en Semana Santa. Aprovechamos para decir que si os gusta nuestro contenido le deis a suscribir, nos ayudáis mucho. La verdad que pasé una tapa no es chico, ¿eh? Bastante grande, ¿eh? Se me ha caído. ¿Cómo has comido en el Matacandela? Oh, he comido de lujo. La carrilla esta que te caga, las patatas, el cazón esta que te caga. Yo qué sé, tío. Estaba Y ahora muy nos rico. vamos a la seta. Las setas, no sé lo que son las setas. ¿Qué son las setas? Un monumento que parece una teta. Ah. Comienza la misión 3, visitar un poco la ciudad. Así que fuimos a visitar la seta, que es la estructura de madera más grande de todo el mundo. Nosotros la vimos por fuera, pero si quieres entrar, la entrada son 16 euros. ¿Esto dice ya? Es que es por libre. ¿Y cómo te sientes orgulloso? Sí, estoy muy orgulloso. Esto lo hice yo todo. Lo que ¿Qué pasa significa? Es que un día me hirieron en la rodilla con una flecha. ¿Pero qué significa? Son setas. No te das cuenta que son setas. ¿Pero qué significa? Seta, iba por el monte. En la seta digo, y yo te imaginas una seta tan grande. Eso te tapa torso. Vamos que nos están llamando. Tenemos al guardaespaldas aquí. A los guardaespaldas. No podíamos irnos de Sevilla sin ver un poco su catedral. Construida entre 1401 y 1506 es la catedral gótica más grande del mundo. Y su torre campanario, la Giralda, tiene 104 metros de altura. La Giralda tiene 24 campanas y cada una con un nombre. ¿Sabréis decirnos algunos sin mirar ChatGPT? Si quieres entrar dentro de la catedral, la entrada son 13 euros. Y para concluir nuestra visita nos fuimos a Plaza España. Una curiosidad es que tendría que haber 50 bancos en vez de 48, pero cuando la plaza se construyó, Canarias solo tenía una provincia. Además, Plaza España es un sitio donde se han grabado un montón de películas y si no, mirad. Granada. Mira, tan grande. Roja Santa Fe. Roja. Mira, cuál día, chico. Yo soy de aquí. Mira,
Málaga. Málaga tiene que estar por allí. Todos los Reyes Católicos, la entrega de la llave de Granada. Las capitulaciones, ¿no? Las capitulaciones capitulan en Santa Fe ya porque, pero... Hemos llegado a Granada, Cristi, ya. Nada, ya, tío. Qué rápido, ni 2 horas de coche ni nada. Nada, en un minutillo de la Plaza de España de Sevilla a Granada. Así que con nuestras 3 misiones ya cumplidas nos despedimos de Sevilla. ¿Hay algún sitio que queráis que mostremos en los próximos vídeos? Déjalo en comentarios y no olvides suscribirte.